Hola alumnos, en este video busco responder algunas dudas que se generaron en el desarrollo de sus informes de laboratorio. Una de estas dudas es respecto a la humedad de nuestras corrientes gaseosas de secado y la humedad de equilibrio de nuestro sólido. ¿Y qué implicancias tienen estas humedades en el cálculo del coeficiente de transferencia de masa? Lo primero que podemos decir es que nosotros le estamos informando la humedad relativa de nuestras corrientes o de nuestros sólidos húmedos. ¿Y a qué se refieren estas humedades relativas? Es la presión de vapor de agua que está ejerciendo nuestro sistema versus la máxima presión de vapor que puede ejercer a la temperatura que se está estudiando. Por ejemplo, nosotros podemos imaginar que a 50 grados Celsius se ejerce una presión de vapor de 0,5 atmósferas, por ejemplo. Tomo un ejemplo inventado. Y si nos dicen que esa corriente gaseosa tiene un 50% de humedad relativa, significa que no va a tener una presión de vapor de 0,5 atmósferas, sino que va a tener una presión de vapor de 0,25 atmósferas. Tomando en cuenta aquello, si yo les digo que la corriente de secado tiene una humedad relativa del 30%, ustedes tienen que buscar la presión de vapor que se ejerce a la temperatura bulbo seco, que es 60 grados Celsius, y multiplicarlo por el 0,3. Y eso les va a dar la presión de vapor de agua que tiene su corriente de secado. Por otro lado, cuando yo les informo la humedad de equilibrio como de una humedad relativa, eso quiere decir que lo estoy diciendo la presión de vapor que debe ejercer su sólido versus la presión de vapor que ejercerá el líquido puro que está mojando este sólido. Por lo tanto, para saber la humedad o la presión de vapor que está ejerciendo ese sólido húmedo, yo multiplico la humedad relativa por la presión de vapor a la temperatura de trabajo. De nuevo, tiene que ir a una tabla de vapor y buscar la presión de vapor de agua a la temperatura bulbo húmedo y multiplicarla por el porcentaje de humedad relativa de equilibrio de su sólido húmedo. Ya, ¿cómo tenemos que entender la presión de vapor que tiene nuestro sólido húmedo versus la presión de vapor que ejerce mi corriente de secado? Por un lado tengo mi presión de vapor de mi corriente de secado que está rodeando mi sólido húmedo, que ejerce una presión de vapor H0. Para que el sólido se seque, la concentración de agua en la superficie del sólido húmedo debe ser mayor a la presión de vapor que tiene mi corriente de secado. ¿Para qué? Para que haya una diferencia de concentración y el agua tienda a irse hacia la corriente gaseosa. Si nosotros estimamos el flux de esa corriente, nosotros tenemos nuestro coeficiente de transferencia de masa, que va a tener unidades de distancia partido por tiempo, y lo multiplico por la diferencia de concentración que se da. Por lo tanto, para que esta diferencia de concentración sea efectiva, la concentración en el sólido húmedo tiene que ser mayor que la concentración en la corriente de secado. ¿Cómo podemos encontrar la concentración de las corrientes gaseosas en este caso? Tomando la presión de vapor que tiene cada una de ellas y dividido por la constante de los gases y la temperatura. Por lo tanto, esta diferencia de concentración tiene que ser positiva, ¿ya? Y si no, se toma como un valor absoluto. Pero lo importante acá es que la presión de vapor del sólido húmedo tiene que ser mayor a la presión de vapor que tiene la corriente de secado. ¿Y esto cómo se expresa? De esta manera. Si no, significa, si esta desigualdad se da con el signo contrario, significa que la corriente gaseosa es capaz de entregarle agua a mi sólido húmedo, lo cual es una situación extremadamente extraña. Por lo tanto, nosotros debemos exigir que la concentración que está en la superficie del sólido húmedo sea mayor que la concentración de la corriente de secado. En esta sección resolveremos otras de las dudas que se presentó de manera recurrente en los correos electrónicos que nos enviaron. Es la pregunta: ¿qué humedad debo utilizar en la curva de secado? La respuesta es la humedad en base al sólido seco. Es decir, yo comparo la humedad del sólido húmedo menos la humedad del sólido seco dividido el peso del sólido seco. Eso es un porcentaje. Por lo tanto, nosotros esperamos una humedad mayor que 0 y que ésta vaya disminuyendo hasta que el sólido esté completamente seco en un tiempo muy grande.
Respecto al flux, el flux nosotros lo debemos expresar en función de la humedad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un porcentaje de humedad nulo en nuestra muestra, nosotros además vamos a tener un flux cero. A medida que nosotros vamos aumentando el contenido de humedad de nuestro sólido, va aumentando el flux de agua que sale de hasta que llegamos a la zona lineal de secado, donde el flux empieza a ser constante, hasta que llegamos a la zona de adaptación a las condiciones de secado de nuestro sistema. ¿Cómo estimamos el flux? Estimamos el valor absoluto entre la diferencia de masas entre un intervalo T2 y T1, donde un intervalo T2 es un tiempo mayor que el tiempo T1. Restamos el intervalo de tiempo y lo dividimos por el área. Esto nos va a entregar una unidad de masa partido por tiempo por área, que son las unidades del flux. Por lo tanto, en esta zona vamos a ver que el flux va a tener un solo valor y obviamente se va a mover dependiendo de las zonas de secado donde yo busco determinar los coeficientes de transferencia de masa o la velocidad de secado de nuestro sistema.